Como señala Martín, yo vengo del ámbito de la educación, de la innovación, y lo que quería compartir con ustedes muy breve, dos ideas puntuales en relación al tema, ¿no? Las ideas puntuales que quiero compartir con ustedes son, primero que nada, una revisión muy somera de la evolución, el estado actual de la educación y cuáles pueden ser sus perspectivas futuras, y en ese contexto situar el concepto del aprender a aprender, qué podemos aprender del diseño desde el punto de vista de la docencia para desarrollar estrategias que nos permitan desarrollar un aprendizaje constante, un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Voy a comenzar compartiendo con ustedes un libro que a mí personalmente me cambió la manera de entender la docencia. El libro se llama Dar clase con la boca cerrada, el autor es Don Finkel. Para que se den una idea, el texto data del año 2000 y en él Finkel propone una manera distinta, adelantada a su época, para abordar la docencia. El dar la clase con la boca cerrada, según Finkel, se resume en dos ideas fundamentales. Primero, evitar la tentación natural de dar clase narrando, es decir, evitar la tentación natural de apelar al formato de clase maestra, por un lado, y por otro lado, reemplazar ese formato por más bien proporcionar a los estudiantes experiencias de tipo instructivo que permitan que estos puedan reflexionar una vez realizadas estas experiencias. Entonces, eso para comenzar. Es un libro que personalmente les recomiendo que busquen. Como les digo, a mí me cambió la vida, me cambió la manera de entender la docencia, porque claro, antes de leerlo, entendía docencia como lo que todos usualmente estamos acostumbrados a entender, es decir, clase magistral. Uno se para delante de los estudiantes y comparte con ellos aquellos contenidos que tenemos. Sin embargo, el tiempo ha hecho que hoy en día buena parte de ese contenido esté disponible, esté al acceso de un clic de cualquier estudiante a través de Internet. Entonces, en ese contexto, ¿cuál es el papel que nos queda? El papel que nos toca como docentes es más bien el de diseñadores de experiencias. ¿Por qué? Porque en el contexto actual, como les había comentado, la educación ha cambiado. Y entonces, esta es una herramienta de diseño que se llama matriz de tendencias y que consta de tres columnas que monitorean el pasado, el presente y el futuro de un área, en este caso la educación. Eso desde el punto de vista de las columnas. Desde el punto de vista de las filas, lo que tenemos es el análisis de cinco dimensiones: la tecnología, el mercado, la gente, la cultura y los negocios. El factor tecnológico a los mediadores que empleamos para acceder a un sector, a un rubro. Desde el punto de vista del mercado, esto hace referencia al ámbito, al alcance de la tecnología, para ponerlo de alguna manera. Desde el punto de vista de las personas, hace referencia a cómo entendemos los individuos, la manera en la que nos vinculamos con una determinada área, en este caso con la educación. Desde el punto de vista de la cultura, revisamos qué es lo que significa para un conjunto, para un colectivo. Mientras que desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista de los modelos de negocios, desde el punto de vista de que en marketing se llamaría la generación de propuesta de valor, ¿dónde radica esta propuesta de valor? Desde el punto de vista de la tecnología, entonces hemos pasado de un mundo en el que utilizamos pieza y pizarra, cuadernos, libros, educación a distancia, a un mundo en el que actualmente utilizamos computadoras, proyectores, el e-learning ya tiene algunos años en circulación, y algunas otras metodologías como por ejemplo el Flipped Classroom, ¿no? La clase invertida, lo que llaman. Todo esto soportado en gran medida por el Internet. Sin embargo, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia, como han señalado los expositores anteriores, es un entorno en el que predominará el mobile learning, el learning analytics, el blockchain será utilizado como, por ejemplo, para validar certificaciones, certificados, realidades como la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D o incluso las plataformas de social media cobrarán un peso, una importancia fundamental en el contexto de la educación que viene, la educación post marzo de 2020, ¿no? Post emergencia sanitaria. Desde el punto de vista del mercado, hemos pasado de un mercado inicialmente local, es decir, local, regional, es decir, circunscrito a un ámbito muy concreto, muy específico, a un mercado internacional. Es decir, en otras
sin embargo, estos estudios necesitan ser validados. El valor, la validez en los países. ¿Hacia dónde vamos? Vamos, o sea, más bien hacia un entorno global en el cual lo que estudiemos en un lugar, no sé, en España, en Inglaterra, etcétera, tenga una validez de manera automática, por ejemplo, ¿no? La globalización de la educación en ese sentido. Desde el punto de vista de las personas, hemos pasado de un mundo centrado en la enseñanza a un mundo centrado en el aprendizaje y en el desarrollo de habilidades blandas. Y todo parece indicar que a futuro ese es el camino en el cual nos desenvolveremos. Es decir, no nos centramos como emisor de contenido, sino más bien en el estudiante como, en el estudiante como generador incluso de conocimiento. Eso por un lado. Y por otro lado, Irán están adquiriendo peso de las denominadas habilidades blandas, es decir, todos aquellos aspectos, todas aquellas potencialidades que van más allá de lo que meramente estar circunscrito al conocimiento, a los factores conceptuales. Desde el punto de vista de la cultura es donde hemos visto importantes cambios, ¿no? Hemos pasado de un mundo en el cual la educación estaba centrada fundamentalmente en aspectos formales, es decir, hablamos de educación formal en el sentido de educación circunscrita a instituciones educativas como colegios, universidades, institutos, un mundo en el cual el centro de la educación era el maestro y él cumplía el rol de centralizar el contenido, ser el centro del contenido. Además, un modelo en el cual primaba la evaluación de tipo sumativa, es decir, del 0 al 20. Y por otro lado, nos fijábamos en un mundo como el actual, en el que lo que ocurre es que más bien nos encontramos en un contexto en el que continuamos en un modelo de educación formal, es decir, predomina la educación formal. El profesor, el maestro, cede su lugar al facilitador. La evaluación deja de ser sumativa para convertirse en formativa, es decir, más que la calificación nos interesa que el estudiante alcance, desarrolle determinadas competencias, de ahí que hablamos de una educación centrada o enfocada en las competencias, una educación en la cual predomina el aprendizaje colaborativo, educación en la cual el aprendizaje basado en proyectos adquiere un peso importante, hacia un mundo en el que todo parece indicar que vamos hacia un mundo en el cual la educación formal convivirá con la educación informal. Es decir, hoy en día nuestros estudiantes están aprendiendo muchas cosas en Internet y en particular, por ejemplo, en plataformas como YouTube. El formato de tutorial, el formato de aprende a hacerlo tú mismo, es de hecho un formato que está adquiriendo muchísimo peso. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el docente que va a tener que formarse, va a tener que adquirir un rol más de coach? Es decir, alguien que acompaña al estudiante a lo largo de su formación. En este contexto seguirá teniendo peso la evaluación formativa, es decir, no tanto la calificación como sino más bien el alcanzar determinadas competencias. El aprendizaje colaborativo igualmente seguirá siendo en ese sentido fundamental y el aprendizaje basado en proyectos también demuestra, todo parece indicar que es un modelo de educación que va a de todas maneras mantener un importante peso a futuro. Y desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista del negocio, ¿cómo se visualiza las actividades en el mundo de la educación? Todo parece indicar que vamos a pasar de un modelo centrado en los edificios, es decir, en la sede, en el colegio, en la universidad, en el instituto, un modelo en el cual prima la matrícula como concepto para dar acceso a esta educación, un modelo en el cual el título predomina e importa, a un modelo emergente en el que probablemente pasemos a un entorno más bien de plataformas, como las que en este momento estamos compartiendo, como Collaborate. La educación probablemente va a comenzar a explorar espacios, entornos, modelos como por ejemplo el modelo de suscripción, que ya es posible encontrarlo por ejemplo en plataformas como Doméstica, Creana y otras, que apelan a que el estudiante adquiera de acuerdo a sus niveles de interés determinadas competencias con las que quiere complementar su formación. Entonces, en ese sentido, más que el título, primará en este contexto, todo parece indicar que las certificaciones cobrarán
un peso muy importante. Es decir, las personas querrán adquirir competencias que puedan implementar muy rápidamente. ¿En base a qué? En base a una planificación detallada de cuáles son sus rutas de aprendizaje. Por eso, en este contexto emergente, el rol de coach es fundamental para poder desarrollar, para poder crecer, para poder aprender, para poder formarse en un contexto de una manera mucho más cercana, mucho más adecuada a los requerimientos de los tiempos actuales. En este contexto cambiante que les he descrito utilizando esta herramienta que se llama matriz de tendencias, ¿qué podemos aprender del diseño, los educadores, para potenciar las estrategias de aprender a aprender? Siempre, siempre mucho. Hay otro libro que yo personalmente les recomiendo revisar, se llama Pequeñas Apuestas. El autor es Peter Sims, es un texto en el cual, como dice el subtítulo del libro, descubrir por qué las ideas más innovadoras surgen de pequeños descubrimientos, ¿no? En un mundo en el cual va a ser tan importante la creatividad, va a ser tan importante el desarrollo de las habilidades blandas, y entre ellas, insisto, la creatividad, el trabajo en equipo, el liderazgo, etcétera. Hay determinadas principios, determinadas ideas que sería conveniente, sobre las cuales sería conveniente reflexionar para poder afrontar de la mejor manera posible el mundo futuro, el mundo que repentinamente se nos ha visto expuesto por delante de nosotros. Una primera tiene que ver con el concepto de grandes apuestas frente a las pequeñas apuestas. Usualmente estamos acostumbrados a pensar en grandes proyectos, en grandes retos, y más bien desgrupamos lo pequeño porque creemos que no reviste la importancia del cambio. Un primer cambio de paradigma que nos ha enseñado el diseño, que nos enseña el diseño de los profesores, es que también los pequeños cambios son fundamentales para poder entender los macro cambios. En este sentido, una enfocada en el desarrollo de prototipos, una mentalidad enfocada en el desarrollo de prototipos es fundamental de adoptar como mecanismo de aproximación a los retos que nos plantea la sociedad actualmente. El título del libro aparece reseñado en la parte inferior de la diapositiva, insisto, se llama Pequeñas Apuestas. El libro se llama Pequeñas Apuestas, el autor es Peter Sims. El segundo principio que es fundamental tener en cuenta en este caso es la denominada mentalidad de crecimiento. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento? No es otra cosa que la capacidad de abordar los retos de manera escalonada. Es decir, no plantearse un gran desafío, sino que este desafío descomponerlo en piezas para ir resolviendo progresivamente, abordando progresivamente esas piezas, esos desafíos, con miras a que esa mentalidad de ir abordando los desafíos por partes nos lleve a un mucho mejor y más definido objetivo final. Un tercer aspecto es lo que se denomina el fracasar pronto para aprender rápidamente. Una de las premisas de las que parten metodologías como el design thinking, el service design, el future thinking, entre otras, es que antes que tratar de alcanzar la perfección, nos interesa inicialmente, más bien, tratar de someter a prueba los principios, las ideas que estamos desarrollando. ¿Con el objetivo de qué? Con el objetivo de aprender lo más rápidamente posible. Debe quedar graficado de la siguiente manera. La mejor manera de aprender es definitivamente equivocando, ¿no? Entonces ahí hay algo, en el error, entonces hay un importante aprendizaje. Es decir, uno de los desafíos que nos plantea esta metodología es reconciliarnos con el error, ¿no? Es decir, no necesariamente ocultarlo, no necesariamente estigmatizarlo, sino más bien convertirlo en un actor fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje. Siguiente característica, el talento de jugar, ¿no? Incorporar el juego también como una parte importante dentro de nuestras estrategias de enseñanza-aprendizaje, para de esa manera potenciar la capacidad de aprender a aprender. ¿Por qué es tan importante jugar? Porque el juego nos enseña, uno, a respetar reglas,
Otro a lo que se denomina la suspensión de la realidad, es decir, encontrarnos en entornos simulados en los cuales determinados principios son aquellos en función de los cuales nosotros nos vamos a mover. Siguiente, los problemas son las nuevas soluciones. Hoy en día, más que buscar soluciones, debería preocuparnos la capacidad de saber identificar problemas. Todos aquellos que están vinculados a las matemáticas, de hecho, pues, lo pueden saber muchísimo mejor que yo. Antes de resolver un problema, tenemos que saber, tenemos que ser capaces de enunciarlo, ¿verdad? Denunciar, convertir ese problema, ese problema en una ecuación. En esa conversión, en ese afán de síntesis, en esa capacidad de abstraer la situación y convertirla e identificar un problema, mucha más riqueza en la capacidad de identificar soluciones. Siguiente, las preguntas son las nuevas respuestas. Por lo tanto, si lo que nos interesa es disponer de problemas, de desarrollar la capacidad de identificar problemas, tan importante como la capacidad de identificar problemas es la capacidad de saber plantear preguntas. Hoy más importante que conocer las respuestas es entonces conocer las preguntas. ¿Por qué? Porque las respuestas que hoy yo les pueda dar a una problemática que se plantee, probablemente dentro de 6 meses están completamente desfasadas. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda la capacidad, la habilidad para poder plantear preguntas. Además, otra premisa, otro principio que se toma en consideración en este caso es el denominado aprender un poco de mucho. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ser curiosos, incentivar el desarrollo de la curiosidad. La mejor manera de desarrollar, de tener buenas ideas, es tener diferentes fuentes de estas ideas. Tanto la especialización en ese sentido puede ser en cierta medida nociva en este caso. Necesitamos beber de diferentes fuentes de inspiración. Y en ese sentido, ese aprender un poco de mucho también puede estar complementado con el aprender mucho de un poco. ¿Qué quiere decir? Fomentar la especialización, pero fomentar la especialización contextual, la especialización identificando un contexto que permite enriquecerla, que permita potenciar esa especialización y más bien integrarla con las habilidades, con las competencias de otros integrantes de los grupos de trabajo. Y finalmente las llamadas pequeñas victorias, ¿no? ¿Qué quiere decir una pequeña victoria? Es decir, asumir que los pequeños desafíos, los pequeños retos, las pequeñas apuestas también tienen un valor y superarlas, afrontarlas, es de hecho una manera importante, interesante de afrontar los desafíos que nos plantea el momento actual. Es decir, las victorias, por pequeñas que éstas sean, no necesariamente deben ser desvirtuadas. Entonces, quería traerles muy brevemente estas reflexiones en torno a estas herramientas de diseño para concluir finalmente diciendo que el diseño es de hecho una disciplina que de un tiempo a esta parte en el mundo de los negocios está cobrando bastante importancia, bastante peso. Pero creo que llegó la hora de también pensar desde el punto de vista de la educación, el diseño, las competencias, las habilidades de diseño, el pensamiento de diseño también puede enriquecer de una manera considerable, de una manera importante nuestra práctica como docente. Muchas gracias por su asistencia y participación. Cualquier comentario, duda, consulta, estaré encantado con ustedes impresiones. Les dejo aquí mis datos de contacto.